Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Espero que estén bien. Voy a tratar de hacer el video lo más breve que pueda para que no les sea muy tedioso ver esta clase, ¿ok? Entonces, bueno, ahí en el título, bueno, sí está bien. Marco me pidió que les diera campos escalares y la divergencia y el rotacional en coordenadas polares. Sin embargo, creo que también es necesario que veamos un poquitín de campos vectoriales, solo para tener bien claro el concepto, ¿no? Porque lo vamos a utilizar más adelante. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo podemos definir a un campo escalar? Lo podemos definir como, vamos a escribir, son funciones que van de Rm a R. En principio, se pueden ver de la siguiente manera. Se pueden ver como funciones f que van en un dominio D contenido en Rm y que van a un contradominio alojado en R. Ya lo habíamos dicho, pero esta es la manera formal de decirlo. Entonces podemos decir que f es una función de varias variables y pues podemos encontrarlo con diferentes notaciones, como por ejemplo f de x1, x2 y así hasta xn, o simplemente como f de un vector, ¿no? F aplicado a un vector donde x1, x2 y xn son las coordenadas de nuestro vector. ¿Cómo podemos ver estas funciones? Pues, por ejemplo, podemos tener la función f de x, y, z como un polinomio, ¿no? De las tres variables. También podemos verlo como g de xy, x cuadrada más y cuadrada, o como una función h de xy igual a 1 sobre la raíz, ¿no? De lo mismo. O sea, como podemos darnos cuenta, son funciones que toman valores en varias dimensiones, en varias variables. En este caso tomamos el valor de tres variables, ¿no? En x, y y z es un punto en el espacio y a ese punto del espacio estamos asignando un solo valor, ¿no? No un vector, sino un escalar. Es por eso que les llamamos campos escalares, ¿no? Aquí en la función g estamos tomando un punto del plano xy y le estamos asignando un valor en el eje z, ¿no? Entonces a cada punto del plano le asignamos un valor en z y lo mismo pasa en esta función h. Tenemos dos valores en el plano, o sea, un punto en el plano y le asignamos un valor en el eje z. Ahora, siempre es de utilidad ver la gráfica de nuestras funciones, pero ¿dónde vive la gráfica de un campo escalar? ¿No? Como vimos anteriormente, nuestra función va de un dominio de Rm a R. Entonces, podemos decir que su gráfica va a vivir en Rm más 1. Si se dan cuenta, podemos decir que la gráfica de nuestra función f es el conjunto de los x vector
coma, función aplicada al vector, ajá, que pertenece a R m+1 con X vector que se encuentra en D, dominio de R. ¿Cómo se puede ver esto? Agarramos una tupla x1, x2 y así hasta xn, m en este caso, estamos en Rm, de hecho también voy a corregir aquí, m, y le pegamos el resultado de aplicar la función a todo esto, x1, x2, x3, hasta xn, m, no, perdón. Entonces tenemos un punto ahora con hasta aquí m entradas y otra entrada que es el resultado de aplicar f a las m entradas anteriores. Entonces 1 en total. Tenemos un punto de m+1 entradas, ¿no? Un objeto de m+1 entradas. Y entonces podemos ver que la gráfica de f va a vivir en un espacio de m+1 dimensiones, ¿no? En R de m+1. ¿Y qué podemos ver a través de esto? Notamos que si m es igual a 2, entonces la gráfica de f es igual a R3. Entonces, hasta ahí podemos visualizar bien nuestra gráfica, ¿no? Sí podemos entender cómo funciona un espacio de 3 dimensiones, pero ¿qué pasa si m, por ejemplo, es mayor o igual a 3? Entonces, la gráfica de nuestra función al menos va a vivir en R4, ¿no? R4 para arriba. Entonces, personalmente creo yo que no es tan fácil concebir un espacio de 4 dimensiones y aunque podemos darnos una idea de cómo es, no tenemos certeza, ¿no? Podemos imaginarnos, podemos hacer conjeturas, pero nuestra realidad está en 3 dimensiones. Digo, podemos hacer la analogía como en relatividad de poner la cuarta dimensión temporal, pero visualmente no la vemos, ¿no? La podemos percibir, pero no la podemos ver. Entonces, si m es mayor o igual a 3, no nos es tan fácil concebir una gráfica en una función y por lo tanto es útil tener la noción del concepto de curvas de nivel o en su defecto de superficies de nivel, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la función f de x, y igual a seno hiperbólico de x cuadrada más y cuadrada, eh, pues digamos que nuestra función va a tener la forma como de un cascarón. De hecho, por aquí tengo la imagen para ser más gráfico. Ah, Nuestra función va a ser algo de este estilo. Y esta es la gráfica de nuestra función. Si se dan cuenta, aquí tenemos el eje X, el eje de las ordenadas, y aquí tenemos el eje Y. Entonces, a cada valor de nuestro plano X, Y, le estamos asignando un valor en Z, ¿no? Entonces, estamos mapeando un punto en el plano a un punto en el eje Z y obtenemos esta gráfica. Pero, ¿qué pasa si tenemos una curva de nivel?
la curva de nivel es la forma f de xy igual a c, a una constante, ¿no? Entonces estamos igualando todos aquellos puntos en el plano, tales que aplicándolos a f nos dan un valor en z, ¿no? Un valor específico en z, constante. Entonces lo que vamos a obtener es más o menos algo de este estilo. Vamos a darlo. En este caso van a ser circunferencias, ¿no? Concéntricas. De hecho, en la gráfica, pues ahí pude ponerle el estilo de circunferencias. Estas mismas circunferencias que se alcanzan a ver en esta gráfica son estas curvas de nivel que vemos aquí, ¿no? Entonces, son circunferencias enteras que alcanzan la misma altura, digamos, ¿no? Todos estos puntos X, Y tienen la misma altura y por eso se le llaman curvas de nivel. Por ejemplo, si tenemos una función una función multivariable con mayor o igual a 3, entonces su gráfica va a estar en Rm+1, donde esto resulta R4 para arriba, ¿no? Como no lo podemos visualizar directamente, entonces nos funciona tener el concepto de superficies de nivel, algo como aquí, vamos a escribirlo. En el caso de las superficies de nivel, tenemos que h de x, y, z, por ejemplo, es igual a otra constante. Entonces ahí sí ya podemos despejar, ¿no? Por ejemplo, podríamos despejar algunas de las variables y entonces obtendremos una superficie. Esa superficie sí la podemos visualizar, sí podemos generar la gráfica de una superficie y geométricamente podemos estudiar esta función h cuya gráfica va a vivir en R4, pero sus superficies de nivel sí van a vivir en R3, ¿no? Entonces, en general, esto es un campo escalar. Tampoco quiero ser tan específico, solamente vamos a darle una entrada. En este caso, ahora vamos a ver campos vectoriales. Ahora, bueno, en el caso de los campos vectoriales, son funciones también de varias variables, pero que van a tener una característica, bueno, similar. No son similares a los campos escalares, pero estas en cambio no nos devuelven escalares, nos devuelven vectores. Son funciones, son funciones definidas de la siguiente manera. Digamos phi, que va de Rn y que va hacia Rm. Siguiendo el ejemplo del anterior, son funciones que van de Rn a Rm y entonces la gráfica de f es un objeto que pertenece a Rn más m. Por lo tanto, si no podíamos ver antes la gráfica de f que iba al menos
que podía ir a R3, R4, ¿no? Ahora menos, ¿no? Ya si n y m son igual a 2, por ejemplo, ya esta cosa ya vive en R4 al menos. Entonces son funciones más difíciles de ver, pero como siempre nos las arreglamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa tener un campo vectorial? Digamos que tenemos nuestro... vamos a ver. Creo que sí puedo hacerlo de manera más recta. A ver, supongamos que tenemos esto. Lo dividimos así. Entonces tendremos, por ejemplo, puntos. De esta manera. Entonces a cada punto de nuestro plano le vamos a asignar otro vector. Por ejemplo, supongamos que este es el punto 1,1. Entonces al punto 1,1 de ese punto van a ser una flecha, ¿no? Un vector. Entonces al punto 1,1 le estamos asignando otro vector. Y en este punto asignamos otro vector para acá. Y en este punto asignamos otro vector para acá. En este punto asignamos otro vector para acá. Vector, un vector, un vector, un vector. Entonces, en resumen, lo que vamos a tener es una sopa de vectores, ¿no? Vamos a tener al espacio plagado de vectores, pero ¿qué quiere decir esto? Tal vez no nos quiera decir nada o no pensemos que no nos quiere decir nada, pero por ejemplo los físicos lo podemos ver como la representación de un campo de fuerzas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal que tenemos aquí un conjunto de partículas eléctricas, de electrones y protones interactuando entre sí? Entonces cada punto del espacio va a ser representado con una flecha, ¿no? La fuerza resultante hacia dónde nos vamos a sentir atraídos o repelidos según las cargas que tengamos, ¿no? Entonces los campos vectoriales nos pueden representar físicamente al menos campos de fuerza. Ahora, ¿qué relación hay entre los campos vectoriales y los campos escalares? Por ejemplo, si F es un campo vectorial, entonces podemos encontrar la relación donde F es campo escalar, ¿no? Entonces, de hecho es muy común, es la manera más común de encontrar un campo vectorial. Un campo vectorial común es aquel que proviene de un campo escalar y se le llama campo gradiente, ¿no? Se le llama campo gradiente porque justamente se obtiene a partir de aplicar el operador gradiente a un campo escalar, porque sabemos que el gradiente es una función vectorial, ¿no? Nos devuelve un vector, por lo tanto esta función que iba a R ahora se convierte en una función que va a Rn. Entonces, esto puede ser una función que va de Rm a Rn, ¿no? Ya es una función que es de varias variables y que va hacia otro vector de varias variables.
Y de hecho a estos campos les puedes llamar un campo central. Un campo central es aquel que es conservativo y que pueden obtenerse a partir del gradiente de un potencial, ¿no? En física nos es de importancia este tipo de campos, pues puesto que un campo central tiene como una propiedad que su momento angular se conserva, o sea, es una magnitud constante de movimiento. Pero bueno, en general solo quería presentarles eso, que es un campo escalar, que es un campo vectorial, solamente por si no lo habían definido en clase, pero no es muy relevante ahora, ¿no? Solamente nos podemos quedar en que un campo escalar es una función que va de Rn a R y un campo vectorial es una función que va de Rn a Rm, ¿no? Nos podemos quedar con eso y que los campos vectoriales se pueden obtener a partir de campos escalares a través del operador gradiente. En dado caso, si existe una función tal que aplicándole un gradiente resulta en un campo vectorial, el campo vectorial se le llama campo gradiente, ¿no? Entonces continuamos, establecemos un fondito y a ver, divergencia en polares. Antes de definir la divergencia en polares, por ejemplo, sería útil definir nuestro operador, ¿no? Diferencial Napla, justamente en coordenadas polares. Entonces vamos a hacerlo. Y vamos. Y lo voy a ilustrar primero con una figura. Ajá, creo que va a ser importante. A ver, vamos a traerla por acá. Esta figura va a ser importante para nosotros. Vamos a asociar nuestras coordenadas polares a nuestro plano XY, con el que estamos familiarizados. Y entonces supongamos entonces que tenemos un vector X cualesquiera. No, aquí está nuestro vector X, unitario por cierto. Y entonces a nuestro vector X le vamos a asociar en coordenadas polares los vectores R. Voy a cambiar aquí la notación. Notación. Solamente R gorrito. Y teta de X igual a teta gorrito. Entonces, como podemos ver aquí en la ilustración, nuestro vector R gorrito es aquel que va en la dirección de X y nuestro vector teta gorrito es aquel que resulta solamente de mover 90 grados en sentido antihorario nuestro vector R gorrito, ¿no? Entonces, el vector R gorrito nos dice en qué dirección nos estamos moviendo y el vector teta gorrito nos está diciendo nuestra dirección de cambio en cuanto al ángulo, ¿no? El ángulo lo medimos de manera antihoraria, por eso rotamos de manera antihoraria a este vector teta gorrito. Recordemos que nuestro vector X es unitario, entonces también nuestro vector R gorrito es unitario y por lo tanto tienen coordenadas coseno de teta, seno de teta.
Vamos a escribirlo aquí. Pum, coseno teta, seno teta. Y por el contrario, nuestro vector teta gorrito tiene coordenadas menos seno de teta, coseno de teta. Esto para nuestro vector x gorrito, ¿no? Entonces, cada vector en el plano XY va a estar asociado con dos entradas que van a depender de estos vectores, ¿no? Una en la dirección R y otra en la dirección teta gorrito, ¿va? Entonces, si aplicamos una función f a, a nuestro vector x, si tenemos f de x, entonces también vamos a poder asociarle una parte de esa función que vaya en la dirección R gorrito más otra función que va en la dirección teta gorrito, ¿no? Entonces a cualquier vector de nuestro plano XY lo podemos asociar con dos pares de números en nuestro dos pares de números R y teta de esta manera. Entonces, ahora sí, si tenemos una función phi, podemos calcular sus derivadas parciales de phi en dr y de phi en d teta. Entonces, miren, por definición, tenemos que d phi en dr aplicado a x va a ser lo mismo que trasladado a las coordenadas polares, ¿no? En r como teta. Pero la derivada parcial, por definición, es el límite cuando h tiende a cero de phi r más h. El aumento h lo aplicamos en la coordenada r, teta, menos phi de r, teta, dividido por h, ¿no? Entre h. Voy a continuar en la otra página. Esto es igual al límite cuando h tiende a cero de phi, ahora trasladado a nuestras coordenadas originales, más h en la dirección r, ajá, otro paréntesis, menos la posición en la que estaba, dividido entre h. Pero aquí, ¿qué significa? Aquí estamos tomando la derivada direccional, ¿no? ¿En qué dirección? En la dirección de este vector. Entonces, esto es igual a la derivada direccional de nuestra función phi. Y esto es igual al gradiente original en coordenadas cartesianas
punto nuestro vector. Es decir, estamos derivando direccionalmente, ¿no? Ahora, si tenemos G que depende de H igual a R coseno de teta más H, ahora nuestro cambio va a estar en teta, coma R seno, teta, H, tenemos lo siguiente, ¿no? Y además lo vamos a componer con nuestra función phi. Entonces tenemos phi compuesta con g' en 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de nuestra composición phi compuesta con g aplicada en el 0, h menos el phi compuesta con g en 0. Todo esto dividido entre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de phi de g en h, ¿no? 0 más h menos phi de g en 0 entre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de phi de r, teta más h menos phi de r, teta, porque esto es igual, ¿no? Para explicar este paso, podemos definir también a g de h como r, teta más h, ¿no? En coordenadas polares puras, como lo estamos trasladando al plano xy, pues tenemos esta analogía. Bueno, entonces esto es igual a r, digo a phi, de esta manera, entre h, y esto simplemente es la derivada parcial de phi con respecto a teta. Entonces, por regla de la cadena, la parcial de phi con respecto a teta en x es igual a la composición de phi compuesta con g, la derivada de la composición en 0, que es igual al gradiente de phi con g en 0, punto g' por la regla de la cadena aplicada en 0, que esto es igual al gradiente de phi y g' en 0 ya habíamos obtenido que es menos r seno de teta, r coseno de teta. Y esto finalmente es igual a phi, bueno, al gradiente de phi, punto r teta. Dicho de otra manera, entonces 1 entre r de phi de teta en x
es igual a la componente radial de nuestro gradiente convencional, ¿no? Digo, la componente angular. Entonces ya tenemos la componente angular y tenemos la componente radial, esta es teta, y ahora sí podemos juntar esos resultados y decir que nuestro operador nabla es de en dr, 1 entre r de en de teta. Ahora sí, podemos trabajar con nuestro operador definido de esta manera y vamos a empezar. Así, de esta manera, desarrollamos lo siguiente. Si tenemos un campo U, entonces podemos ver la divergencia. Formalmente no lo es, pero creo que es una muy buena regla mnemotécnica y además creo que por simplicidad es muy útil ver literalmente a la divergencia como un producto punto, ¿no? Por eso es que quise obtener el operador lambda en términos como de un vector con dos entradas, donde la primera entrada es una parcial con respecto a r y la segunda entrada es una parcial con respecto a teta, ¿no? Entonces ahora sí podemos ver a nuestra divergencia como un producto punto y operamos y aplicamos el operador diferencial Laplace a través de la divergencia como un producto punto entre nuestro operador y nuestro campo, ¿no? Entonces supongamos que nuestro campo tiene entradas del siguiente tipo: UR, R como teta y U teta, R como teta, ¿no? Ah, tonto, pero ya estoy haciendo producto punto. Ah, bueno. Entonces tendríamos a nuestro operador de la siguiente manera, como arriba, pum, y 1 entre R de teta, punto. Ahora sí las entradas de nuestro campo, UR que depende de R y de teta, ¿no? Y U teta, que también dependerán de R y de teta. Entonces vamos entrada por entrada. Saben que también lo podemos poner en... Ah, bueno, lo voy a escribir, sí, de manera más explícita. Esto puede ser D en DR, que van, es así, y 1 entre R de teta, que va en dirección teta gorro, punto UR, que va en R, más U teta, que va en teta, ¿no? Entonces, nuestro producto punto desarrollado nos quedaría algo así como gorro punto de R aplicado a UR, R gorro, más R gorro punto de R aplicado a U teta, teta, más teta punto 1 entre R de teta, UR, teta, y por último, teta gorro punto 1 entre R de teta, U teta, teta, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, aquí podemos sacar nuestro vector R gorrito. Y entonces al hacer producto punto, pues eso nos va a dar un uno. Y solamente nos queda el término derivada parcial con respecto a R de UR, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa? R y teta son ortogonales, ¿no? Entonces al hacer el producto punto, se nos van a morir. Ese término se nos va a morir. Más cero, más. En este caso pasa lo mismo. Son vectores paralelos. Entonces solamente nos quedaría. Ah, sí. Ok. Ah, sí, ya. De aquí me faltó un término, ¿no? Aquí está. Luego le pegamos el término uno entre R de U teta con respecto a teta. Entonces esto es igual a uno entre R y podemos hacer esto, ¿no? Con el operador, este, la derivada con respecto a R, juntamos así y sumamos el uno entre R U teta en d teta. ¿Ok? Entonces podemos concluir que la divergencia de un campo es igual a uno entre R de entre R por UR, más uno entre R, la parcial de la componente teta en d teta. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer con el rotacional, ¿no? Ahora, para Nabla Cruz U, tenemos lo siguiente. De la misma manera que hicimos con la divergencia, podemos ver el rotacional como un mero producto cruz. ¿Ok? De hecho, va a ser de mucha utilidad y en R2 o en el plano, pues es bastante fácil, ¿no? Se complica ya en dimensiones más grandes porque el simple hecho de hacer un producto cruz ya en tres variables está más difícil, ¿no? Está más laborioso. Aprovechemos que lo tenemos así. Entonces escribimos otra vez a nuestro operador NAPLA, R de R más teta, 1 entre R de en d teta, ¿ok? Y esto producto cruz con las componentes de nuestro campo más U teta, teta. Desarrollamos este producto cruz y nos queda lo siguiente. Pum, dr, urr más r cruz dr, u teta, teta. Y ahora con los teta unitarios, cruz 1 entre r de teta de la componente r. Y por último, teta unitario, cruz 1 entre r de teta, u teta en teta.
¿ok? Entonces desarrollamos, ahora estamos haciendo un producto cruz, ¿no? Entonces, por ejemplo, los productos cruz de un vector consigo mismo, pues nos van a resultar cero, entonces ya se nos muere, ¿no? El primer término, cero, luego tenemos R cruz teta, pum, pum, multiplicando la parcial, ¿no? De la componente teta en dr más uno entre r, la componente r en teta, pum, y el producto cruz de teta, cruz r, menos uno entre r, la componente teta, multiplicando el producto cruz otra vez, de teta cruz r. Ahora vamos a ver, r cruz teta es igual, son coplanares, ¿no? Entonces van a dirección k. Estos pues, están al revés, entonces es la dirección menos k. Y eso también está al revés. Entonces la dirección menos k, ¿va? Por el producto cruz. Entonces reescribiendo esto, tenemos todo apuntando a la dirección k, ¿se dan cuenta? Todos nuestros términos están apuntando a la dirección k, con signo inverso o no, pero igual podemos factorizarlo de la siguiente manera. Tenemos la parcial de la componente teta en dr más 1 entre r u teta menos 1 entre r ur y de teta en la dirección k y siguiendo la factorización, 1 entre r de r u teta, similar a lo que hicimos arriba, menos 1 entre r, la derivada de la componente r con respecto a teta. Todo esto en dirección k. Y por lo tanto, tenemos que el rotacional de en un campo es igual a 1 entre r de en dr, r con la componente teta, menos 1 entre r, la parcial de la componente radial con respecto a teta en dirección k. Así obtendremos nuestros dos resultados. Y de primera vista puede ser no tan trivial, ¿no? O bastante engorroso, digamos, hacer el cálculo. Por ejemplo, ahorita lo hicimos para coordenadas polares, pero ¿qué pasa si ustedes lo quieren hacer para coordenadas cilíndricas? ¿Qué pasa si están en coordenadas esféricas? Ahí habría que agregar el otro término, ¿no? Por el ángulo phi. Pero ¿qué pasa que están en otras coordenadas? O sea, que se paran en coordenadas elípticas, en coordenadas las que se les ocurran. Entonces, hay una cosa que se llama coordenadas curvilíneas. Entonces, solamente tenemos que tener la relación entre los dos sistemas de referencia, entre el cartesiano o entre los dos cualesquiera sistemas, ¿no? Por ejemplo, aquí en polares tenemos que x igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta, ¿no? Teniendo esas reglas, podremos haber calculado el gradiente sí, todos los operadores diferenciales, el gradiente, la rotacional y la divergencia en 3 pasos. Entonces, hasta aquí le voy a dejar con este tema hoy y la clase que les voy a grabar el jueves o viernes. Vamos a hacer eso, justamente les voy a enseñar una introducción a las coordenadas curvilíneas y se van a dar cuenta que le sale en 3 patadas. Si lo entendemos bien, le sale súper fácil hacer el cálculo de los operadores diferenciales, no solamente en coordenadas polares, sino en las coordenadas que me digan.
Creo que es una forma más fácil de recordar y una forma más fácil, más intuitiva de hacer el cálculo de estos operadores. También vamos a hacer unos ejercicios, vamos a calcular unas cuantas divergencias, unas cuantas rotacionales y pues vamos a ver ejemplos de campos, ¿no? Algo que sea aplicable para la guía, ¿ok? Entonces, por el momento le vamos a dejar hasta aquí, chicos. De todos modos, les subo el apunte, las notas que hicimos aquí en el Jamboard y hice un apunte aquí en LaTeX, también se las paso y le pediré a Emilio que suba por favor esta clase al YouTube. Entonces, muchas gracias y si tienen alguna duda, pues mándenme un mensajito, por favor. Hasta luego.